Este podcast llega a ustedes gracias a Properties and Constructions Multiservices. Bienvenidos a In Pursuit of Greatness Podcast. Yo soy su host Arismendi Martínez, como siempre, dando las gracias a todos por su apoyo a través de las redes sociales. Gracias por seguirnos en YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Gracias por seguirnos en TikTok, iPod Podcast y en Instagram, @ArisMTZ. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona con trayectoria, un emprendedor que le tengo mucha admiración porque nunca se rindió. Él creyó y visualizó todo lo que era su proyecto antes de, y confió en el camino que iba a recorrer a pesar de tener tropiezos y, como él dice, caer en pozo para volver de nuevo y llegar a esa plenitud y a esa felicidad con su proyecto. Lo que más me llama la atención que él es economista de Argentina, y mira cómo es un gran empresario aquí en Santo Domingo, República Dominicana, con su el restaurante Patagonia Grill. Eres el señor Álvaro Fernández. Gracias, Bienvenido. muchas gracias. Veo que te estudiaste bien el guioncito, ¿eh? Sí, lo leí. Estás en eso, ¿eh? Hicimos un background check. Muy bien, muchas gracias. Hábleme de ese trayecto suyo, porque ¿cómo entonces usted llega a República Dominicana? Se supone que si usted estudia economía, usted ya tenía ya un camino como trazado, visualizado, pero mire cómo le gira y termina siendo un La empresario. vuelta de la vida, ¿no? Ajá. Bueno, yo hace 27 años que vivo en República Dominicana, o sea que ya soy prácticamente dominicano. Y si bien mi profesión no dice nada de lo que estoy haciendo hoy, pero realmente me preparó para poder ser un buen gerente, un buen director de empresa, y en realidad a eso fue a lo que me dediqué prácticamente toda mi vida. Mi profesión prácticamente nunca la ejercí en mi país, muy poco, pero me dediqué siempre como a gerenciar empresas. Y llego al país porque trabajaba en un grupo económico muy importante de Argentina, de telecomunicaciones, y ese grupo compró una empresa en República Dominicana, una empresa de televisión por cable. Estamos hablando del año 98. Entonces me enviaron a mí para hacerme cargo de la operación, con la idea de quedarme unos 4 meses, buscar a un gerente local, prepararlo y regresar a mi país. Bueno, los 4 meses se transformaron en 27 años que llevo en este país. No me fui más, porque aquí surgieron otras oportunidades. La empresa que gerencié en ese momento, que era una empresa de televisión por cable, me fue muy bien. Duplicamos en un año la cantidad de abonados. Entonces teníamos un socio local que se interesó por mi forma de trabajar y bueno, me ofreció, me sedujo para que me quedara aquí. Él tenía un proyecto de armar un canal de televisión. Entonces yo participé en ese proyecto, armamos ese canal, que es hoy el canal Supercanal 33. En su momento fue un canal muy novedoso porque fue el primer canal digital. Y bueno, ahí me hice conocido en el país ya como en la parte de medios. Entonces, cuando salí de ese proyecto, nunca estaba todavía con la intención de quedarme a vivir en República Dominicana. Regresé a la Argentina y estando en la Argentina me contactan para ofrecerme la dirección de Telecentro Canal 13. Y entonces ahí volví. Era un proyecto conjunto porque también los propietarios de ese canal querían armar un nuevo canal de televisión y yo era el encargado de ponerlo en marcha, que es el actual canal RNN, el canal 27 de noticias. Pero como en Telecentro estaba nuestro querido Freddy Brajoico, que era una persona muy allegada a mí, éramos muy amigos, porque él estuvo en Supercanal en el comienzo, igual que yo. Él le comentó a los propietarios de que en ese momento Telecentro no tenía la figura de un director general y que sería importante que yo me hiciera cargo porque él conocía mi trabajo en el otro canal.
Y bueno, así fue que me quedé con ese cargo de director general de Telecentro y realmente fue una época de gloria del canal. Hicimos los primeros reality show, cambiamos completamente la programación, fue bastante innovador. Y después pasó lo que todos conocen que pasó con el grupo Van Inter, que intervinieron a todas las empresas del grupo, entre ellos estaba el canal, y yo como ni soy dominicano ni soy político, no podía trabajar en un medio de comunicación intervenido por el Estado, decido irme de ahí. ¿A Argentina de nuevo? No, yo ya estaba radicado acá en el país. Ok. Tuve otros ofrecimientos relacionados también con medios, pero después estuve en otra empresa como vicepresidente ejecutivo y ahí ya tomé la decisión de que quería tener mi propio emprendimiento. Me había dado cuenta que había trabajado siempre para otros y realmente donde trabajé me fue bien. Siempre posicioné a la empresa y la hice subir en algunos escalones. Entonces dije, es el momento de yo hacer mi propia empresa, seguir mi sueño. Y así fue como surge Patagonia, que surge justamente porque desde que llegué al país vi la necesidad de tener un restaurante argentino porque no existía lo que se llama la gastronomía argentina. Habían algunos restaurantes, pero más el concepto de parrillada, no gastronomía completa como es en mi país. Y bueno, y así surge Patagonia. Siempre lo tuve en mente, lo visualicé y lo llevamos a cabo. ¿Qué era lo que le hacía sentir incómodo en ese momento que usted prefirió, a pesar de tener esa carrera ya hecha en telecomunicaciones, no seguir en ese mundo? Porque realmente me di cuenta que no era lo mío. O sea, lo mío es gerenciar empresas. Muchos me preguntan cómo puede ser que de ser un director de un canal de televisión pases a tener un restaurante. Bueno, es lo mismo. Son empresas que necesitan de una administración, de un gerenciamiento, que eso es lo que yo hago. Yo en el canal de televisión no era ni productor, ni programador, o sea, yo administraba, dirigía el canal. Yo tenía gente que se dedicaba a eso. Entonces, los medios, tú lo conoces muy bien, porque estás ahora inserto en ellos, es un mundo muy, muy particular. Eh, y realmente yo sentía la necesidad de explorar otros ambientes. Ya había estado en Argentina, yo fui gerente de una emisora de radio muy importante. Aquí fui gerente de un sistema de televisión por cable, televisión paga. Después tuve la posibilidad de ser director de un canal de televisión abierta y como que ya esa etapa de mi vida culminó y quería explorar otras cosas. Tengo entendido que el concepto de Patagonia era para hacerlo en Punta Cana, en primera instancia. Sí, en realidad eso surge por una idea justamente de Freddy Verasgoico, que en una noche bohemia en mi casa, él estaba ya como en una etapa de su vida que se quería retirar de los medios. Él tenía su casa en Punta Cana. Entonces, él me hizo un comentario, me dijo, Álvaro, ¿por qué no nos ponemos un restaurante argentino en Punta Cana? Entonces, yo lo escuché, pero yo por dentro pensaba que si yo en realidad me ponía un restaurante con Freddy Verasgoico, que era una figura de primer nivel, en aquella época, estamos hablando como en el 2006, por ahí, yo dije, bueno, no será en Punta Cana, será en Santo Domingo, que la afluencia de público es mayor. Punta Cana en ese momento no era lo que es hoy Punta Cana, y me quedó como gravitando la idea. Entonces, cuando decidí hacerlo al restaurante, en realidad mi idea era tener una cosa mucho más pequeña, pero mi familia ahí intervino y me dijo, si te vas a meter en el mundo de la gastronomía, es la misma complicación un restaurante pequeño que un restaurante grande. Pero yo no tenía el dinero suficiente para invertir en un restaurante
como es hoy Patagonia. Entonces, ahí pensé en Freddy, en lo que él me había dicho hacía 3 años atrás, y fui y le propuse hacer Patagonia. Le conté de qué se trataba el proyecto, le llevé una proyección y él de una vez se entusiasmó, me dijo que sí. O sea que en teoría inicialmente él fue mi socio, pero lamentablemente cuando comenzamos con el proyecto a los 20 días él falleció y me quedé sin socio y con un proyecto comenzando. ¿Y por qué en ese momento usted no se retiró? Si ya te tenía el socio, lo perdió, tenía la oportunidad de antes de hacer la gran inversión, retirarse y evitar ese gran riesgo. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, porque cuando yo comencé el proyecto fue una propiedad que en ese momento yo la alquilé. Cuando la alquilé le entregué la llave a mi arquitecto, el que había diseñado todo el concepto, y a las 2 horas, cuando fui a la propiedad, las mitades de las paredes ya estaban tumbadas. Entonces me encontré con que ya no había vuelta atrás, la casa no la podía devolver. Y dije, bueno, aquí hay que darle. A los 20 días muere quien iba a ser mi socio, entonces yo ya tenía un dinero invertido con una propiedad que no podía devolver y dije, bueno, acá no queda otra que seguir para adelante. Lo primero que hice fue, digo, bueno, tengo que conseguir un nuevo socio. Recurrí a varias personas que conocía, pero ninguno se animó a meterse en el proyecto porque tenían otras prioridades o estaban cambiando su casa o iban a comprar una propiedad nueva en la playa. La cuestión que yo no quería que nadie invirtiera por compromiso o por amistad. Yo le decía, mira, acá no hay ningún problema. Si tú no quieres invertir, está todo bien. Yo porque creo en mi proyecto, sé que es un proyecto rentable y le estoy ofreciendo primero que nada a los allegados míos. Pero no hay problema. Entonces, lo que decidí fue, surgió otra persona que estaba interesada, que había invertido en proyectos gastronómicos. Yo no la conocía. Entonces, la persona que me habló de este inversor le dije que hiciera una cita para que nos conociéramos. Y él me dijo, no, él le va a mandar un correo antes que quiere saber ciertas cosas del proyecto. Y él me envía un correo como con 20 preguntas. Y cuando yo me pongo a analizar y a estudiar todas las preguntas para responder, yo dije, la verdad que no tengo necesidad de hablarle de mi proyecto o de darle explicaciones sobre un proyecto mío a una persona que ni siquiera conozco. En ese momento le respondí, le dije, fulano, muchas gracias por tu interés, pero realmente no me interesa dar explicaciones a una persona que ni siquiera conozco. En cualquier momento nos podemos sentar a tomar un café, nos conocemos y vemos, pero ahí fue cuando decidí que mi socio iba a ser el banco. Tenía mucha fe en mi proyecto, lo único que tenía era mi casa, que estaba hipotecada y acababa de terminar de pagar la última cuota de mi hipoteca, y lo que hice fue renovar esa hipoteca, hipotequé mi casa para poder culminar con el proyecto. Entonces te podrás imaginar que en ese momento yo tenía todas las fichas jugadas. Si me salía mal me quedaba sin trabajo y sin casa. Pero cuando uno cree en algo y le pone toda la pasión y todo el empeño, es muy difícil que tú fracases. Porque cuando tú sabes que vas corriendo y atrás te vienen persiguiendo 4 de Rottweiler para comerte, tú vas a correr más rápido. Y eso fue lo que hice. Confié en mi proyecto, le puse todas las pilas y gracias a Dios, aquí estamos, con ya casi 14 años. Y en ese momento, ¿qué era de ese proyecto que le daba esa confianza de que iba a funcionar? Mira, yo creo que en todo emprendedor eh, la, la sensación de supervivencia te hace hacer lo inimaginable. Porque cuando yo me pongo a pensar lo que yo hice, el dinero con el que yo contaba, el hecho de haber hipotecado mi casa, yo me pongo a pensar ahora fríamente, yo digo, yo no, la verdad no estaba en mis cabales, pero me di cuenta que cuando justamente
es lo único que tienes para hacer, y tú confías ciegamente en ese proyecto, le pones tanta pasión y tanta dedicación que es muy difícil que no resulte de una manera positiva. Es muy difícil. Ahora, si tú tienes dudas, si tú dices, no sé qué es lo que va a pasar, mejor me retiro, está bajando los brazos antes que termine la pelea. Yo me la jugué completa y, y yo creo que es por una cuestión de confiar, de sentir que tu proyecto va a ser rentable y va a ser positivo. Entonces, cuando ya termine el proyecto, me imagino que tiene la expectativa y tiene la ansiedad de que tiene que producirle dinero para poder resolver la parte económica. Exactamente. Entonces, no tuvo choque esos primeros meses, ese primer mes, cuando quizá por ser un negocio nuevo no iba a cumplir quizá con su expectativa que la puso usted, o de una vez surgió el boom. Mira, tuve la suerte de que desde el primer día Patagonia fue creciendo sistemáticamente, porque en República Dominicana la salida social de muchas de las personas, de mucha gente, es ir a un restaurante. Acá no hay tantos teatros ni festivales como para tú decir el fin de semana voy a ir al teatro o voy a ir a ver este festival de jazz. Realmente la salida social acá es ir a un restaurante, ir a un café. Entonces cuando surge un nuevo restaurante, siempre es la novedad, es la primicia y la gente quiere ir a verlo. Ese es el momento en donde tú tienes que tener más cuidado, porque ahí la gente es donde va, le gustó y sigue, o va, no le gustó y no lo ves más. Entonces, siempre, generalmente en este mundo de la gastronomía, los 6 primeros meses es de crecimiento, después llegas a una meseta que te empieza a estabilizar, baja un poquito y después ya encuentras tu nivel. Entonces, gracias a Dios, por suerte, siempre Patagonia estuvo bien. Al principio, claro, nadie lo conocía. Iban 2 mesitas, al otro día 4 mesitas, al otro día 10 mesitas. Cuando ya teníamos un mes, el restaurante estaba lleno. Y lo que pudimos lograr fue una estabilidad en la calidad y en el servicio, con precios razonables. Entonces, pegó, a la gente le gustó y hoy estamos posicionados como uno de los restaurantes más importantes de República Dominicana. Entonces la estrategia en ese momento era, ok, vamos a atacar la calidad y el servicio para procurar de que vuelva de nuevo. Sí, mira, en este tipo de negocio, como te diría como economista, como en cualquier negocio, hay diferentes factores. Yo siempre digo que una empresa es como un bizcocho, que está, cuando tú haces un bizcocho, está conformado por diferentes ingredientes. Tú le tienes que poner harina, huevo, sal, manteca, lo que lleve. En este tipo de negocio, los ingredientes son la calidad, el precio y el servicio. Porque tú puedes tener, y esas 3 cosas tienen que estar alineadas y tienen que ser consonantes entre las 3. Porque tú puedes tener la mejor calidad del mundo, pero si el servicio tuyo es malo, la gente no vuelve. O tú puedes tener el mejor servicio, pero le estás dando una calidad que no es la que el cliente fue a buscar y el cliente no vuelve. O le estás dando muy buena calidad, muy buen servicio, pero con precios excesivamente elevados y la gente tampoco vuelve. Entonces tiene que ser una conjunción de los 3 elementos para poder lograr lo que tú quieres con tu clientela y que el cliente que fue la primera vez, tener la habilidad de transformarlo en un cliente habitual, que repita y que vuelva, porque esa es la base de la facturación de cualquier negocio. Entonces, háblame de la evolución suya ahora en esta etapa como empresario. ¿Qué tan distinto era de su antigua etapa? Bueno, yo aprendí con el tiempo que en realidad siempre lo apliqué, pero antes, cuando era más joven, obviamente la fuerza y el ímpetu que tiene uno es mayor, entonces me involucraba más en la operación
de lo que estaba haciendo. Por ejemplo, en el caso del canal de televisión, si bien yo lo dirigía, pero pasaba muchas horas, estaba como muy, muy involucrado con la gente de producción, con la gente de edición, quería que todo saliera perfecto, quería marcar una diferencia en la imagen, en los bumpers, en las presentaciones, en los talentos, entonces eso me hacía involucrarme un poquito más. Hoy estoy en una etapa que prácticamente yo he delegado todas las funciones. Yo voy todos los días a mi negocio, no pierdo el control del mismo, pero las funciones están absolutamente todas delegadas. Lo único que tú no puedes delegar en una empresa es la responsabilidad, pero lo demás tú lo tienes que delegar. Y lo tienes que delegar con personas que la vayas controlando, que la vayas puliendo, y una vez que lograste que esas personas hagan el trabajo que tú tenías visualizado para tu negocio, lo único que después tienes que hacer es controlar que todo eso funcione. Pero nunca tienes que delegar la responsabilidad. La responsabilidad siempre es tuya. O sea que yo delego la responsabilidad, por ejemplo, del piso en mis dos encargados, en mis dos capitanes, la responsabilidad de la cocina en el chef, la responsabilidad de la limpieza y mantenimiento en el encargado de mantenimiento, la responsabilidad en la oficina a la gente que está en la oficina, pero las tareas las hacen ellos, pero la responsabilidad, si ellos se equivocan, es mía. Entonces, ¿cómo te hace para no asumir esa responsabilidad a tal de asumir responsabilidades que salen fuera de su control? No, es que la responsabilidad es una. O sea, no hay diferentes tipos de responsabilidades. La responsabilidad es una. ¿Y cuál es la responsabilidad de que en tu negocio las cosas salgan bien? Por ejemplo, en el caso específico mío, de mi restaurante, mi responsabilidad es que el cliente llegue, la pase bien y se vaya satisfecho. Que haya comido bien, que lo hayan atendido bien y que no se haya sentido que pagó un precio de más. Esa es mi responsabilidad. Entonces, para poder lograr eso, todo lo de abajo tiene que estar equilibrado. Tú tienes que conseguir buena calidad en la mercadería que compras, buenos precios, el servicio tiene que estar bien, bien pulido y bien asentado, pero la responsabilidad es una, no es que estoy acá y tengo esta responsabilidad y estoy acá y tengo esta otra. La responsabilidad es siempre la misma. Que va de acuerdo a la misión de la empresa. Exactamente. Ok, entonces ahí hay un tema de liderazgo. ¿Cómo entonces, porque usted dijo en una entrevista, Camino al Éxito, que la escuché, que los colaboradores que van, siempre van con una sonrisa, no van de una forma de que, ay, tengo que levantarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Y eso Sí, impacta directamente en el desempeño de ellos en la empresa. totalmente. ¿Cómo usted logra eso? Eso es fundamental, formar un buen equipo, que el equipo se sienta incentivado constantemente. Yo digo que para que una persona trabaje en Patagonia, tiene que tener la camiseta puesta. Es un término como muy argentino. Tú sabes que los argentinos queremos mucho la camiseta de la selección argentina. Entonces, yo a todos mis empleados les digo, para tú trabajar acá, tú tienes que tener puesta la camiseta. ¿Qué quiere decir tener puesta la camiseta? Que ellos tienen que sentirse que el negocio es de ellos, que les duele a ellos y que lo tienen que cuidar como si fuera de ellos. Yo siempre digo, haz de cuenta que este negocio es tuyo. ¿Qué es lo que tú harías? Entonces, para poder lograr eso, tú tienes que tener primero procedimientos de trabajo muy claros. Yo tengo normas de procedimiento, tengo un manual de procedimiento para cada función. Para el cocinero, para el chef, para el parrillero, para el pantrista, para el camarero, para el bachero, para el que limpia. Hay un manual de procedimiento. Ellos saben exactamente qué es lo que tienen que hacer todos los días. Y la diferencia está cuando, además de hacer lo que tú tienes que hacer todos los días, pones ese granito de arena adicional. Entonces, cuando tú trabajas en un ambiente confortable, con normas y procedimientos claros,
cuando tu jefe te trata bien, que te paga tu sueldo, tu quincena el día 15 y el día 30, yo en 14 años que tiene Patagonia, nunca me he atrasado un solo día en pagar la nómina. Y en este mundo de la gastronomía, de la restauración, los empleados cobran, además de un sueldo, un por ciento sobre las ventas, que es por ley. Ese por ciento se divide entre todos los empleados, de acuerdo a una escala, ¿no? Por lo tanto, mientras mejor le vaya al restaurante, mientras más facture Patagonia, más ganan ellos. Entonces, el empeño es superior, porque ellos saben que mientras más se esfuercen y mientras mejor salgan las cosas, mejor le va a ir a la empresa y por lo tanto mejor le va a ir a ellos. Y ellos, ¿por qué llegan a trabajar de una manera distendida? Porque están llegando a un lugar en donde se los escucha, donde no hay una persecución. Acá cada uno, como te dije, tiene un objetivo de trabajo. Y acá no estamos pendientes de que si se sentó un rato, si trabajó de más, si trabajó de menos. Mientras el trabajo esté hecho, está todo bien. Entonces, se sienten en un ambiente cómodo. Hay que tratar a los empleados con dignidad. No se puede tratar al empleado. Yo veo por ahí muchas empresas que no le dan de comer. Por ejemplo, se tienen que llevar la comida. Nosotros tenemos una persona exclusivamente para que le cocine a los empleados. De hecho, el 80% de las veces que yo almuerzo en Patagonia, yo como la comida de los empleados para ver cómo está la comida y por qué es comida buenísima. Y tienen todos los días un plato diferente. En otros lugares le dan todos los días arroz o todos los días espagueti. Y entonces eso no es bueno para el empleado, porque es la mano de obra lo que te está dando a ti de comer y tú lo tienes que tener a ellos bien alimentados y contentos para que vayan a trabajar con una sonrisa en la boca y no de mala gana. Ciertamente. Llega un momento en su camino donde usted se sienta y usted siente una sensación de felicidad. Lo escuché en la otra entrevista, que quizá no la sentía en el otro aspecto, que era como una sensación de plenitud, de haber logrado. No tenía nada que ver con lo económico. Ujú. Háblame de esa sensación de felicidad que usted sintió en ese momento y cuándo fue que llegó. Mira, yo ahí lo que dije fue que en el camino para llegar al éxito, tú tienes que transitar un camino que te vas a encontrar con muchos obstáculos, pero que esos obstáculos son al final muy buenos porque te ayudan a no volver a llevártelo por delante o te ayudan a esquivarlo en los próximos 10 metros del camino. Y cuando tú llegas al final de ese camino, sientes que lograste el éxito, que tu visión, cuando elaboraste en tu mente el proyecto, en este caso de yo tener un restaurante, cuando llegas al final de ese camino, tú sientes una plenitud total de saber que lograste el objetivo. ¿Y por qué esa sensación de felicidad o de plenitud? Porque las personas deben visualizar lo que quieren lograr. Yo confío mucho y yo creo mucho en las buenas vibras, en las energías positivas, en rodearme de amigos vitamina y no de amigos mochila. Eso lo fui aprendiendo a través del tiempo, porque me daba cuenta que cuando yo me encontraba con una persona, un amigo vitamina, yo me alegraba de verlo, le daba un abrazo, le daba un beso, me sentía reconfortado. Y eso, tu organismo, cuando pasa eso, genera oxitocina, que es la hormona de la felicidad. En cambio, cuando llega una persona que sabe que para ti es una carga, que es una persona negativa, te produce todo el efecto contrario. Entonces, aprendí cómo a separar y a juntarme únicamente con las personas que
que me aportaran. Entonces, cuando tú estás rodeado de ese tipo de personas, es como que forma una comunidad de bienestar. Y unos con otros se van dando aliento y fuerzas y te va ayudando a gestionar lo que tú quieres lograr. Entonces, cuando tú visualizas, yo cuando estaba en Construcción Patagonia, yo me sentaba, observaba lo que estaba haciendo y yo visualizaba cómo iba a quedar terminado el lugar, lo visualizaba lleno de gente, visualizaba a mis empleados, sin tener idea de cómo iba a ser, pero lo tenía en mi mente fijo, lo visualizaba. Y cuando tú visualizas algo y le pones todo el empeño, en el 99% de los casos se da. Entonces, cuando tú ves que lo que visualizaste se va dando a través del camino, del tiempo, que ya esta parte la cubriste, esta otra también, esto ya está funcionando bien, esto que funcionaba más o menos ya funciona bien. Cuando ya todo está funcionando como tiene que funcionar, ese es el momento que tú te sientes y te sientes pleno y te sientes feliz de haber logrado lo que pensaste hace mucho tiempo atrás. Y esa es la plenitud que usted siente. Esa es la plenitud. Hábleme hablamos de la calidad, servicio y los precios. Y obviamente esa es una de las razones por la cual Patagonia se ha mantenido a través del tiempo. Pero pasa el tiempo, pero siguen surgiendo más restaurantes, más sensaciones, incluso hasta cerca de su propio local. Ujú. ¿Cómo, aparte de lo que ya mencionamos, cuál es una razón fundamental por la cual Patagonia todavía se ha mantenido a través del tiempo? Bueno, yo creo que una de las razones fundamentales es la preparación mía como profesional me ha ayudado a saber administrar una empresa. Porque en este tipo de negocio, si tú no lo sabes administrar, te llevas muchas piedras por delante. Hay que ser previsor de muchas cosas. Por ejemplo, cuando llega fin de año, tú cierras tu ejercicio contable y tú tienes que pagar un impuesto sobre la renta. Y son millones de pesos que tú tienes que pagar. Si tú no estás preparado, si tú no te preparaste, si tú no hiciste esa previsión, después llega un momento que tú dices, ¿de dónde voy a sacar dinero? Entonces tienes que pedir un préstamo o hacer algo para poder pagar la obligación que generaste el año anterior. Entonces, esa preparación mía a mí me sirvió para tener un negocio administrativamente ordenado. Es muy importante. Por eso hay muchos restaurantes que tú ves que abren y al año, 2 años cierran. Porque esto, para una persona que no maneje bien los números o que no sepa administrar su negocio, tú te encuentras que en la cuenta del banco todos los días te entra un dinero de la venta del día anterior y tú dices, oye, pero yo tengo acá 1 millón de pesos, pero tú tienes suplidores que tú tienes que pagar y tú tienes impuestos que después tienes que pagar, que tienes que eso tenerlo en cuenta. Por ahí no lo tienen en cuenta, compran un carro nuevo o se compran un departamento nuevo porque ven que tienen dinero y cuando llega el momento de tener que hacerle frente a esas obligaciones, no tienen el dinero para poder hacerlo y no les queda otra que cerrar. Eso, uno de los motivos es eso, que mi preparación me ayudó a eso. Y la otra es que cada negocio, cada restaurante tiene su personalidad. Patagonia tiene una personalidad ya definida, es un restaurante argentino, básicamente de carnes. Mi target es un público de una edad adulta, de un poder adquisitivo alto, y mi menú es un menú tradicional, digamos, porque en carne no se puede inventar mucho. Es muy completo, no solo tenemos carne, tenemos de todo, pastas, pescado, vegetales, de todo, pero entra dentro de la categoría de los restaurantes tradicionales, por llamarlo de alguna manera. Por eso es que hemos logrado perdurar en el tiempo. Hay otros restaurantes que son de temporada, o que son temáticos, o que son fusión, o comida mediterránea. Entonces,
por el tipo de público que va a mi restaurante, le gusta sentarse y tener un un pedazo de carne que sea grande. Van a otro restaurante que por ahí es comida fusión y le ponen un plato de este tamaño con una porción pequeñita y es el estilo del restaurante, está muy bien, pero no es lo que ellos están buscando. Entonces, yo creo que esas dos cosas han sido fundamentales. La experiencia mía de mi profesión, que me ha alineado para poder administrar bien mi empresa, y por otro lado, cómo encasillamos, en qué nicho metimos a Patagonia, que es un restaurante tradicional. Entonces llega pandemia. Llega la pandemia. Y Esa fue entonces, la parte más interesante. y entonces, Bueno, la pandemia la verdad que fue una época que nos dejó marcado a todos. Este sector de la gastronomía fue uno de los sectores más eh, perjudicados por la pandemia, pero yo aprendí también como profesional, me lo enseñaron en la universidad. Yo tenía un profesor en economía que me decía, en época de crisis surgen las oportunidades. Y yo, esa frase se me quedó grabada y la he aplicado durante toda mi vida y toda mi trayectoria empresarial. Siempre supe que en época de crisis surgen las oportunidades. Y esta no tenía que ser diferente. Lo que pasa es que no te puedes quedar sentado esperando que llegue la oportunidad. Tienes que salir a buscarla. Y bueno, eso fue lo que yo hice. O sea, el Estado nos mandó a cerrar, completamente cerrado. Yo me encuentro con una empresa cerrada, con deudas a mis suplidores, normal, del giro habitual del negocio, y sin una entrada diaria. Entonces yo sabía que esto era una situación que iba para mucho tiempo. Si bien el gobierno dijo, vamos a cerrar por 15 días, después dijo 15 días, yo sabía que esto iba para mucho tiempo porque el mundo estaba cerrado y nosotros no íbamos a ser la excepción. Entonces yo hablé con mi esposa y dije, bueno, yo mañana voy a abrir y vamos a empezar a vender para delivery. Entonces junté a 2 o 3 empleados, dije, vamos a abrir, vamos a empezar a vender delivery. Empecé a crear grupos de WhatsApp con todos los allegados míos y clientes míos y empecé a promocionar, a decir, a partir de hoy, Patagonia está abierto para delivery. Y hacía ofertas, empanadas, parrilladas, ofertas de diferentes tipos. Y bueno, me empezó a ir bien. Cada día subía un poquito más la venta. Era cajero, bartender, en delivery, de todo, porque cuando uno está en este tipo de situaciones tiene que aprender a remangarse las mangas y ponerse las botas y salir. Yo me acuerdo que nos reuníamos con otros dueños del restaurante para ver qué íbamos a hacer. Y a mí me decían colegas míos, no, yo no puedo abrir para delivery porque mi restaurante no es para delivery. Y yo le decía, sí, el mío tampoco, yo no vendo pizza. El mío tampoco es para delivery, pero es lo único que hay. No, yo voy a quedarme así hasta que abramos. Dije, pues yo no, yo voy a abrir y así arranqué. Y bueno, nos empezó a ir bien. Los suplidores nunca dejaron de despacharme, me llamaban cuando veían que yo ya estaba abierto y yo les decía, mira, lo que yo te debo lo vamos a dejar ahí hasta que abramos, pero lo que yo vaya necesitando te voy a ir comprando, te voy a ir pagando en efectivo. Y ellos me decían, leña, dale. Y entonces llegó un momento que ya le compraba 50 pesos y le pagaba 80, 50 por lo que le compré y 30 la deuda. Entonces, cuando reabrimos nuevamente, yo me había encontrado que prácticamente la deuda con mis suplidores ya la había pagado. La gente estaba ansiosa de salir nuevamente a los restaurantes. Eso fue un boom después de la pandemia, todo el mundo quería salir. Y bueno, gracias a Dios mi negocio empezó a subir, pero porque logré pasar ese charco que muchos no pudieron saltar. Nosotros tuvimos la suerte de poder sobrellevarlo y aquí háblame, algo que me llama mucho la atención es la forma suya tan, que
calmada, como que no deja como que las emociones lo lleve. O sea, cuando tiene un ingreso, no se deja llevar esa adrenalina para consumir el dinero. Pero cuando está en crisis, también está Ujú. tranquilo para sobrellevarlo. Hábleme de esa forma suya. Bueno, eso es, yo creo que eso es producto de la maduración, ¿no? O sea, de la responsabilidad, porque siempre hay que guardar para cuando vienen épocas de sequía. Entonces, eh, tú no puedes aventurarte a que porque tienes dinero en tu cuenta de una vez querer cambiar tu vehículo. O sea, no, tienes que, primero que nada, tienes que tener al día tus cuentas, tienes que tener al día tus empleados y lo que te sobra, tienes que invertirlo, no gastarlo en ti. Tú lo tienes que invertir en tu negocio para que de ese negocio después surja lo que tú quieras. Si yo tengo dinero en el banco, yo tengo dinero en el banco que podría ir mañana y cambiarme mi vehículo y comprarme un 0 kilómetro o meterme en un departamento en la playa, pero prefiero meterlo, invertirlo en mi negocio y que mi negocio genere más para yo aumentar mi ganancia y que de ahí surja poder comprarme mi carro y poder comprarme lo que yo quiera, pero nunca al revés. Entonces hay muchas personas que se saltan ese paso y lo hacen al revés, se compran su vehículo nuevo, pero después cuando tienen que pagar las deudas, no tienen con qué y tienen que terminar vendiendo el vehículo a mal precio para poder pagar las deudas. Pero a mí me llama la atención ese nivel de paciencia que usted tiene. Bueno, es que cuando tú eres empresario, no te queda otra. O sea, y este nivel de paciencia yo lo tengo con los números. Si tú me conocieras en la vida mía privada y particular, soy completamente acelerado, soy otra persona. Soy muy acelerado, no soy una persona calma para nada. Soy una persona muy, muy activa, o sea, yo necesito de esa adrenalina permanente. Pero cuando se trata de números y de administrar, eso queda a un costado y ahí entra la parte ya de paz y de tranquilidad, porque no puedes llevar una administración de un negocio con pajarito en la cabeza, siempre con los dos pies sobre la tierra. Vamos a hablar un poquito de Patagonia, las personas que todavía no han cruzado por allá, incluyéndome yo, no he ido, pero voy ahí. ¿Qué podemos esperar cuando pisamos Patagonia? Mira, Patagonia tiene un eslogan que lo define muy bien. Yo siempre digo que Patagonia no es un punto de encuentro, es un estado del alma. Tú en Patagonia vas a encontrar un nivel de satisfacción que en muy pocos lugares lo vas a encontrar. No me estoy refiriendo únicamente a lo que vas a comer, a lo que vas a beber o cómo te van a atender, sino me refiero a cómo tú te vas a sentir. Patagonia es un lugar diferente. Tenemos, por ejemplo, una terraza muy amplia como esa esquina, la terraza es toda la esquina, en donde tenemos mesas y salitas de sillones, en donde la gente se sienta y comparte de una manera diferente. Es un ambiente muy, muy acogedor, es un ambiente muy familiar. Tenemos un público muy ejecutivo de lunes a viernes al mediodía y muy de amigos y de familia a la noche. Los fines de semana, el domingo es muy familiar. A mí me encanta cuando veo familias que va el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, los chicos. Eso es lo que tú encuentras en Patagonia. Tú encuentras un estado del alma, no es un lugar simplemente para ir a almorzar o a cenar. Es un lugar muy agradable, muy distendido, con muchas matas, en donde conjugan todos los elementos. Entonces tenemos un rango el rango gastronómico viene de carne, italiana, las pastas, Pescados. Sí, pescado. es muy, muy, muy argentino, porque no te olvides que Argentina, nosotros los argentinos venimos de, de los italianos y de los españoles, Españoles. básicamente. Entonces, nuestra cultura, nuestra gastronomía es muy española y muy italiana. No es solo carne. Por eso, si tú vas a Argentina hoy a un restaurante y ves el menú, vas a ver en un restaurante de los tradicionales un menú muy parecido al que tengo yo. Nosotros pasamos justamente por todo eso, porque fue una de las cosas que no quería yo que la gente identifique a Patagonia solamente por las carnes, porque hay muchas personas que no comen carne
Entonces, de repente tú vas con tu pareja no come carne, pero bueno, tiene otras alternativas para poder comer. Ok, entonces, ¿dónde tenemos que reservar una mesa antes de por las redes sociales o algo? Hay un sistema de reservas que nosotros utilizamos que se llama Reserva Ya, que funciona muy bien. Tú ahí entras a través de Reservas Ya y tú haces tu reserva con el día, la hora, si quieres en la terraza, si quieres dentro, si quieres en el salón privado, a la hora que tú quieras, cuántas personas son. Eso nos cae automáticamente a nosotros y te vamos a estar esperando. O puedes llamar también telefónicamente para hacer una reserva o puedes ir sin reserva, porque nunca estamos llenos como para rechazar una... El restaurante es bastante grande, tiene capacidad para 120 personas, o sea que siempre las puertas de Patagonia están abiertas para todo el mundo. ¿Cuál es la visión ahora con Patagonia? ¿Sería crear otra o expandir más la que ya está? Bueno, ahora mi visión es poder abrir un Patagonia en Punta Cana, porque ahora sí Punta Cana es un lugar que ya amerita de que un restaurante como el mío pueda estar ahí porque no hay restaurante de carne. Y siempre también pensé en un Patagonia en el exterior. Yo tengo 2 hijas que viven en Estados Unidos, viajo mucho para allá y me encantaría tener un Patagonia en Estados Unidos que haya surgido en República Dominicana, porque esto no surgió en Argentina. Patagonia nació en República Dominicana y me encantaría poder salir de la frontera para tener un Patagonia fuera del país. ¿Ya lo está visualizando ya? Lo estoy visualizando hace un tiempito. Usted medita en la mañana y comienza el proceso de Sí, yo visualización. medito a la mañana, medito a la noche. Soy una persona que creo mucho en Dios, muy agradecido de Dios. Siempre lo primero que hago cuando me despierto es darle gracias a Dios por todo lo que me pasa. Primero que nada por mi familia. Soy una persona muy, muy familiera. Mi familia es muy unida y eso es lo más importante. Cuando tú te sientes acogido en una familia, cuando tu familia no tiene problema, cuando está todo bien, cuando todos se quieren, tú tienes la mente mucho más despejada para poder proyectarte en lo profesional. ¿Cómo usted se siente quiero hablar específicamente de su amigo que empezó siendo su socio, que ya no está, pero ahora me imagino que lo está viendo usted echando ese negocio adelante, que era también el sueño de él? ¿Cómo usted se siente en sentido general de haberlo llevado a cabo? Mira, pienso mucho en él. Cuando vayas a Patagonia vas a ver, nosotros tenemos un cigar lounge, Patagonia, que se llama Freddy Veragoico. Cuando tú entras a ese cigar, lo primero que tú ves es un cuadro grande de Freddy fumando. Yo lo veo todos los días a través de ese cuadro y pienso mucho en él porque eh, fuimos muy amigos, muy amigos. Era una persona brillante, espectacular. Y lo primero que se me viene a la cabeza es que si Freddy hubiese estado vivo y hubiese sido mi socio, Patagonia hoy sería 10 veces más grande, por lo que la figura de Freddy significaba. Eso no tengo la menor duda que hubiese sido así. Lamentablemente no pudo ser, pero yo sé que él desde el cielo me ha dado todas las bendiciones para que hoy Patagonia sea lo que es. Bueno, Álvaro, no tengo cómo agradecerle que usted haya sacado de su tiempo para hablar conmigo, para contar un poco de su historia, sacar esos aprendizajes de vida. De verdad ha sido muy edificante para mí aprender de su trayecto y lo que queda todavía por recorrer. Así es. Recordar a la persona que Patagonia se encuentra En Naco. Naco. Sí, en la tierra estamos en de la calle Alberto Larancuén, esquina Octavio El Pozo. Detrás justo del Supermercado Nacional de la Tiradentes. ¿Y las redes sociales? Es @Patagonia Grill. En Instagram, en Twitter, Facebook. @, Patagonia Grill. Ok. Pues muchísimas gracias, don Álvaro. Gracias a ti. Un verdadero Ha sido honor un placer. tenerlo. Gracias, Un de placer. verdad. Mi gente, esto fue In Pursuit of Greatness Podcast. Bye bye.